Comenzar Be'ezrat Hashem y Sheikh que llegamos a este momento, que comenzamos un nuevo libro muy importante, muy trascendente también en la historia de la historia espiritual de Am Israel. Es un libro fundamental. El libro que nosotros vamos a estudiar es el Pirkei Avot. Ahora, el Pirkei Avot es parte de las Mishnayot, o sea, es una Mishnah, y por lo tanto las Mishnayot, como ustedes saben, están divididas en 6 Sedarim, en 6 órdenes. Los órdenes de la Mishnah, o sea, la Mishnah se divide en 6 órdenes. Cada uno de estos órdenes, se llama así Sedarim, tiene dentro de sí varios Masechtot, o sea, varios tratados. Tradicionalmente nosotros llamamos a los órdenes de la Mishnah Zeman Nakat. Zeman Nakat, o sea, Zain Mem Nun, Nakat Nun Kuf Tet, que son los nombres de los Sedarim. ¿Bien? Tenemos Zman, la Zain quiere decir Zraim, que es el primer orden, Mem Moed, Nun Nashim. Después tenemos Nakat Nezikim, Kuf Kdoshot y Tet Taharot. Son los órdenes de la Mishnah. En uno de estos órdenes, en el orden de Nezikim, que habla de daños y perjuicios, etc., está incluido el Masejet, el tratado de Abot, que es el tratado que Bezrat Hashem vamos a estudiar ahora. A diferencia del resto de los tratados que normalmente hablan de leyes, alajot, las formas en que tenemos que movernos en las fiestas, que tenemos que actuar en justicia como en Sanedrín, etcétera, etcétera, y cosas de los korbanot también, obviamente, el templo y todo lo demás. Este orden, el orden de la Mishnah, es un poco diferente, que es el orden del set del Masejet Avot, que son en líneas generales conductas, formas en que la persona tiene que conducirse en diferentes circunstancias según como nuestros sabios lo fijaron. Eso es lo que vamos a estudiar. Lo vamos a ver inmediatamente en medida que vayamos leyendo los comentaristas. Ahora, como es un tratado tan especial, ha sido comentado por prácticamente casi todos nuestros sabios desde la Edad Media hasta el presente. Y muchos de ellos incluso hicieron introducciones a sus comentarios del Pirkei Avot, como es el caso, los dos casos principales son Maimónides, el Rambam, que hizo una introducción a su comentario del Pirkei Avot, que incluso se llama Los 8 capítulos y forma prácticamente un libro independiente. Es como un libro que está relacionado con el Pirkei Avot porque es la introducción, pero se estudia a veces como un libro independiente. Y otro de los grandes sabios que hizo una introducción al Pirkei Avot, que es un libro realmente, es Rabbeinu Menahem Meiri, del que también vamos a hablar, que hizo también una introducción a su comentario del Pirkei Avot, y se conoce como Seder HaKabbalah, el orden de la recepción. Nosotros en este estudio vamos a tomar un comentarista, uno principal, y vamos a tratar de legaben, o sea, de introducir también otros comentarios sobre las Mishnayot cuando sea conveniente, pero quiero centrarlo principalmente en un comentarista, que ya voy a explicar quién es, y en otro más, que también ya habíamos dicho en la última clase que íbamos a tratar sobre estos dos comentaristas. El primero, que va a ser como nuestro guía, lo tomé porque es el comentarista que más se suele estudiar o más se suele repasar o traer cuando se estudia el Pirkei Avot. No es el único, obviamente, pero es uno de los que amplía de una manera más musarí, mucho más
ética las disposiciones de las Mishnayot en el Pirkei Avot. Y me refiero a Rabenu Yonah HaGerondi. Dos palabras con respecto a Rabenu Yonah. Rabenu Yonah pertenece a una kvutzá de grandes sabios que nosotros en la tradición los llamamos Rishonim, los primeros, que se refiere a los sabios que vienen después de los Geonim, después de los grandes sabios que cerraron el Talmud. O sea, cuando el Talmud se cierra por el siglo VIII, más o menos, de esta era, que es la época de los Geonim, al principio prácticamente de la Edad Media, comienzan a surgir diferentes grandes jajamín en el mundo que se llaman Geonim, que son los que cierran el Talmud, como les dije. Y después de esta época comienza estamos hablando hace 1000 años atrás, más o menos, una gran época, que es la época fundamental del estudio de la Torá en Israel, que se conocen como los Rishonim. Y los Rishonim forman un gran bloque de muchos sabios que abarcan prácticamente entre 300 400 años, más o menos, y que han sido las bases de la halajá, las bases del musar, las bases del pensamiento judío, de todo lo que es lo que tiene que ver con el judaísmo, y eso hasta nuestros días sigue siendo así. O sea, ellos fijan los marcos a través de los cuales el judaísmo se va a expresar y la Torá se va a estudiar y se va a desplegar en todo el mundo hasta nuestros días. O sea, son hitos fundamentales. Y hay muchos. Generalmente los Rishonim florecen en Europa en dos centros principales. Uno es el norte de Francia. El norte de Francia incluye el norte de Francia y parte de Inglaterra, que son los que se conocen como los Balea Tosafot, o sea, los sabios que fueron alumnos o descendientes de Rashi, que fue el gran comentarista, ustedes saben, de la Torá, del Talmud, de las Mishnayot, etc. Este es un gran centro, que es el centro de los Balea Tosafot. ¿Bien? El norte, ya les dije, el norte de Francia, y también Inglaterra y Alemania, todo ese sector eran los Balea Tosafot. Ellos están en ese sector, y después de las cruzadas que llevaron a prácticamente la destrucción de las comunidades judías de esos lugares, el centro de Torá se desplaza, no es que precisamente por el tema, pero el centro de Torá comienza a ser muchísimo más fuerte entre el sur de Francia, lo que se conoce como el Languedoc o Occitania, la Provenza, y lo que se conoce históricamente como el Reino de Aragón, Cataluña, y los sectores del el Andalus en España, que es donde estaban bajo la dominación árabe. Es allí donde vamos a ver un florecimiento también muy grande, que ya empieza antes, pero que en la época de los Rishonim, que el punto central en el que estamos, florece precisamente entre Aragón, Cataluña y el sur de Francia actual, que entonces formaban un solo gran grupo político que se llamaba el Reino de Aragón. Es allí, en este lugar, donde surge y vive Rabenu Yonah. Akshav, el Masoret, nuestra tradición, nos enseña que había un gran rabino, un gran sabio, muy importante, en una ciudad del sur de Francia, que la ciudad la llamamos nosotros Posquier, se llama Posquier. En francés tiene otro nombre, pero no me llame. Vamos a hablar de nuestro Masoret, de nuestra tradición. Y en esa ciudad había un jajam muy grande que se llamaba Rabenu Yitzhak Saginaor, Rabenu Yitzhak el Ciego, que era uno de los principales y más profundos sabios que estudiaron y comenzaron con Penimiut Torah, Kabbalah, en aquellas épocas, con tradiciones que él había recibido
de antes y también de Eliyahu Anabí, como dice Rabbeinu Haim Vital en un libro donde habla sobre él, que tenía las revelaciones de Eliyahu Anabí, a pesar que Rabbeinu Yitzhak Saginaor no veía, pero Eliyahu se le aparecía y le enseñaba. Él fue muy conocido en la época y llegaron a donde él a estudiar tres personas, estudiosos que venían de Gerona. Dos de ellos eran hermanos, Rabenu Azriel y Rabenu Ezra. Ellos van a estudiar con Rabenu Yitzhak Saginaor y viene un tercer alumno que, según la tradición, lo llamaban Ben Blima, y que sabemos más o menos que es Rabenu Yonah. Estudiaron con él cuando eran jóvenes, después ellos vuelven a Gerona, y ahí, en este lugar, en Gerona, forman un círculo de estudiosos, tanto de Musar, como de Alajá, como de Kabbalah. Rabenu Yonah le enseña esta tradición que recibió de Rabenu Yitzhak Saginaor a Rabenu Moshe Bar Nachman, a Nachmanides, que además de ser su alumno, era mayor que el Rambam, era además su primo. Ellos eran primos. Rabenu Yonah era hijo de un hermano de la madre del Rambam, de Nachmanides. Pero él era mayor y por lo tanto era como su Rav, era como su rabino, como su maestro. Además de eso, ellos eran consuegros, porque un hijo de Nachmanides, que se llamaba Shlomo, se casó con la hija de Rabenu Yonah. Y ocurrió algo que cuentan sus nietos en libros, o sea, esto es tradición de nuestros sabios, que precisamente la hija de Rabenu Yonah quedó embarazada cuando se casa y tuvo un niño, pero este niño nació después de que Rabenu Yonah había fallecido. Rabenu Yonah falleció bastante joven, él no llegó a los 60 años. Como es costumbre normalmente entre los faradim en general, cuando nace un niño varón se suele poner el nombre del abuelo, normalmente del abuelo paterno. O sea, este niño tenía que haber sido llamado por el nombre de su abuelo paterno, o sea, de Nachmanides. Sin embargo, Nachmanides, o sea, el Ramban, está escrito, decidió ceder este honor y pidió que al niño lo llamaran por el nombre del abuelo materno que había fallecido, o sea, por Rabenu Yonah. Entonces el niño se llamó Yonah en honor a su abuelo materno, para que veamos el gran kavod que tenía Nachmanides por Rabenu Yonah. Estamos hablando entonces de alguien muy importante, muy profundo, ustedes van a escuchar lo que él escribió, la forma que él escribió, y se van a dar cuenta de la grandeza del sabio. Ustedes ya también deben conocer que el Ramban tuvo alumnos, el principal de todos fue el Rashba, el Rabenu Shlomo Ben Aderet, el gran rabino de Barcelona. Él fue probablemente uno de los rishonim más importantes de su época y de siempre. Se calculan más de 3.000 tshuvot, o sea, más de 3.000 respuestas que él dio a diferentes preguntas que le hacían de todas partes del mundo. O sea, en su época era el yudí más influyente de todo el mundo, que es Rabenu Shlomo Ben Aderet, el Rashba. El Rashba tuvo a su gran alumno que fue el Ritva, Rabenu Yom Tov Ben Hasvili, y también a Rabenu Nisim, que es el Ran, conocido como el Ran, que es Rabenu Nisim, que deben haber escuchado hablar de él. Hay una yeshiva, incluso en Jerusalén, se llama Yeshivat Ran, de los grandes comentaristas del Talmud y de los grandes sabios de Am Israel. Todo esto fue en Barcelona. Y después de la expulsión, los alumnos de los alumnos continuaron en diferentes lugares del mundo. Esto es como una muy pequeña introducción para que comprendamos alrededor de quién vamos a explicar lo que los sabios han enseñado en el Pirkei Avot. Rabenu Yonah, como decía, se llamaba Yonah, que ese era su nombre, tiene una
una pequeña introducción al Pirkei Avot. No es como el Meiri o no es como Maimónides, que tienen introducciones muy grandes, ¿no? Pero es importante comenzar con esto para empezar a estudiar un poco sobre lo que los sabios enseñaron en el Pirkei Avot. Ahora, punto número 2. Esto es con respecto a la primera explicación, que es la explicación de Rabbeinu Yonah al Pirkei Avot. Yo voy a agregar también, y les había mostrado en la vez pasada, para si alguna tiene el libro en inglés, de El Meiri, que está en inglés, el Perush de él, el Pirkei Avot. Está hebreo-inglés, igual como el libro del Ramjal, que lo estudiamos, que creo que también era de Feldheim. Esto también parece que es Feldheim, Ken Feldheim. Acá está en hebreo y en inglés, bastante ordenados. Es posible estudiarlo de manera mejor, digamos, para poderlo estructurar mejor. Que es el libro del Meiri, la explicación del Meiri, el Pirkei Avot, que también la vamos a agregar. Ahora, entre paréntesis, Rabbeinu Menachem Meiri, que es la otra persona que nosotros vamos a estudiar sobre él. Perdón. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Todavía estoy con esta tos. Rabbeinu Menachem Meiri, yo en particular, una cosa ishi, una cosa particular, tengo un gran afecto. Porque cuando comencé recién a estudiar Torah, hace ya muchos años atrás, recuerdo muy bien que me era muy difícil estudiar Gemara. Talmud me era difícil estudiarlo. Estaba en arameo, yo hebreo sabía, pero arameo no. Entonces era como complicado, la Gemara no es fácil, y me era muy difícil entender. Hasta que un día, Baruch Hashem, descubrí en los Ma'adafin, en la Sefirá, en la biblioteca de Yeshiva, unos libros de color verde, que se llamaban, estaba escrito Beta Bejira, estaba escrito Beta Bejira. Yo recuerdo que lo abrí, y es la explicación del Meiri a la Gemarot. El Rab, a diferencia de otros comentaristas, explica en forma bastante simple, es lo que yo pensé entonces. El Rab es muy profundo, pero pensé y se entendía muy bien, primero porque estaba escrito en hebreo. Estaba escrito todo en hebreo, en un hebreo muy fácil y muy bien escrito. Entonces, prácticamente fue como un gran encuentro, ¿no? Una cosa muy, muy fuerte, muy interesante, y siempre le he tenido un vínculo muy fuerte con Rabbeinu Menachem. El Meiri es otro de los grandes Rishonim, y precisamente hace un par de meses atrás estuve en la ciudad donde él vivió, en Perpiñán. Hoy día es parte del sur de Francia, era antes parte del reino de Aragón, pero en algún momento hubo una guerra y se lo pasaron los franceses. Cuando estuve en Perpiñán, estuve en las partes antiguas de la ciudad. Lo que ha quedado de la Edad Media, la ciudad hoy día cambió mucho. Creo que eran dos cosas de la edad, del momento en que el Meiri vivió, que son el castillo, donde él habla de ese castillo, en varios de sus libros habla del castillo de Perpiñán, y fue como un cierre de ciclo, ¿okay? Agradeciéndole al Rab por haberme guiado, tipo lo podemos poner en esos términos. Por lo tanto, le tengo un cariño muy especial a Rabbeinu Menachem. Estos son los dos amudim, las dos columnas por las que nosotros nos vamos a mover en nuestra explicación del Pirkei Avot. Bueno, dicho todo esto como una introducción, vamos a comenzar con nuestro estudio. La Akdamá, para aquellas que tengan el Perush de Rabbeinu Yonah, la Akdamá, la introducción de Rabbeinu Yonah al Pirkei Avot, el Rab dice así: Amru Rabotein, dijeron nuestros sabios en el Masejet Baba Kama. Dijeron, Ayman de Bae le mehabe hasida, la persona que quiere ser un hasid, que en el sentido de que quiere ser una persona
que sea un Baal Gesed, o sea, una persona dadivosa, generosa, una persona que haga mucho más de lo que se le pide que haga. ¿Bien? De eso están hablando en la Gemara. Le caen miles de Avot. Y la Gemara dice que cumpla lo que está escrito en el Pirkei Avot. O sea, si alguien quiere ser un Hasid, que cumpla lo que está escrito en el Pirkei Avot. Be'ambrela mile de Nezikin. Y hay quien dice que cumpla lo que está escrito en el Masejet Nezikin. Masejet Nezikin, para los sabios, son las 3 babot. Hay 3 gemarot que se llaman una baba kama, otra baba metzia y otra baba batra. Estas 3 babot, baba en arameo significa puerta, una forma en que le llamaban a estas gemarot. Estas 3 son el punto principal de lo que se llama nezikim, o sea, daños y perjuicios. Entonces, si una persona quiere ser hasid realmente, o sea, si quiere ser una persona generosa, una persona buena, no basta solamente con que no haga mal, sino que ahí en esta Gemarot te van a enseñar que si hiciste algún daño, ya sea en forma inadvertida, hay que recompensar, pagar, etc. Entonces, si alguien quiere realmente ser un Hasid, tiene que estudiar todo lo que está escrito en esta Gemarot para ser realmente un Hasid. Entonces, dicen los sabios que la persona que quiere ser un Hasid, que estudie Pirkei Avot, porque va a saber cómo conducirse, y hay quien dice que estudie Nezikin, o sea, las Babot, cosas sobre daños y perjuicios. Eh, podemos agregar a esto, a lo que Rabbeinu Yonah dice, esto lo va a traer también más adelante, lo va a decir, se los voy a leer. Dice, Umipnei she'adam masik el ma'alot hasidut, debido a que la persona puede alcanzar el nivel de la hasidut, beasoto ahat me'ele advarim, al hacer una de estas cosas, se refiere ya sea a lo que está escrito en Pirkei Avot o ya sea a lo que está escrito en Nezikim. ¿Por qué? Porque realmente no es que se contradice lo que acabamos de estudiar y ahora les voy a explicar por qué. Samua Beseder Nezikim. El Pirkei Avot mismo está donde en el Masejet Nezikim, o sea, está en el Seder, o sea, en el orden de las Mishnayot que se llama Nezikim. Beafalpi Shegam Kenambru, y a pesar que también dijeron, le caen miles de berajot, que la persona que quiere ser Hasid, que cumpla lo que está escrito en la Gemara de Masejet de Berajot. Hu Meseder Zeraim, que a pesar que está en otro Seder, que es el Seder Zeraim. Les voy a explicar esto de la siguiente forma, que es lo que Rabbeinu Yonah está trayendo, que es lo siguiente. Los sabios dijeron que aquella persona que quiere ser un Hasid, que cumpla lo que está escrito en Avot. Otro dice que cumpla lo que está escrito en Nezikim. Y otro dice que cumpla lo que está escrito en Berajot. Estos 3 temas no son temas excluyentes, sino que cada uno de ellos representa una dargá, un nivel de relación espiritual. Berajot, lo que está escrito en el Masejet Berajot, es la relación que la persona tiene con Hashem. O sea, una persona se relaciona con Akadosh Baruj Hu a través de las brajot que hace cuando dice Amidá, de las brajot que hace cuando come o cuando dice Birkat Hamazon, etc. O sea, brajot, es un nivel de relación entre la persona y Hashem. Entonces, si alguien quiere ser Hasid realmente, lo que están diciendo los sabios es que mejore su relación con Hashem Yitbaraj. Y de esa manera va a ser Hasid. Hay quien dice que Nezikin, o sea que todo lo que tiene que ver con daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque esta es la relación entre una persona y otra. Una persona se relaciona con otra para que esa relación sea correcta y cree Hasidut. Se necesita que la persona esté consciente de que el otro está, que la otra persona está, y que si hay daños que él puede ser que no considere que son daños, las Gemara esta de Nezikin le va a enseñar que sí son daños, y por lo tanto hay que reparar, hay que comportarse bien con los demás, hay que manejarse socialmente de una manera que cree Hasidut. Entonces, la segunda es la relación con la persona. Y el Pirkei Avot es la relación del ser humano consigo mismo.
porque está centrado en el tikkun de las midot. Entonces, es la relación espiritual con uno se desarrolla en Pirkei Avot. La relación con Hashem Itbaraj se relaciona en Berajot, y la relación con las demás personas se relaciona o está contenida en las Babot, o sea, en Masejet Nezikin. No son excluyentes, porque si la persona logra él corregirse a sí mismo, como vamos a empezar a estudiar, entonces va lógicamente a crear un ambiente de armonía con las personas que lo rodean, y eso lo va a impulsar, lo va a catapultar para tener también una buena relación con Hashem Itbaraj. Por lo tanto, no es que estén separados, sino que son como temas que de alguna manera desarrollan un punto de nuestra vida espiritual, quienes los necesitamos los tres. Por lo tanto, no es que sea una discusión entre ellos, sino que es un complemento. Esto complementa a lo otro. Es por eso que Rabbeinu Yonah lo trae precisamente en su introducción. Continúa el Rab y dice: Behu mi Seder Zeraim, me refiero a las Berajot. Las Berajot están en el Seder Zeraim, ya les dije que son 6 órdenes. Mi Penei Shemedaberet mi Berajot, habla de las bendiciones. Azraim, de las plantas, de las cosas que la persona planta. Beaperot, Samua Besederahu, y de las frutas, y por tanto lo han puesto en este Seder, que lo está en el Seder Zeraim. Brajot, porque habla de las bendiciones que decimos cuando comemos frutas, y como dije, la relación con Hashem Yitbaraj, la persona planta su sembrado, y si tiene emuná, espera que Akadosh Baruj Hu le ayude, ¿no? Entonces por eso se ubica ahí en el Seder Zeraim, de las plantaciones. Beot, termina el Rab diciendo en su pequeña introducción, Mepnei shehen divrei hasanedrim, y como son las palabras del Sanedrim, o sea, el Masejet Avot viene después del Masejet Sanedrim. Como son las palabras del Sanedrín, o sea, de los sabios del Sanedrín, vamos a irlos viendo, los vamos a mencionar, sabio tras sabio, por 5 sugot, 5 grupos, después de 5 generaciones, son todos sabios del Sanedrín. Es como son los sabios del Sanedrín los que hablan en Masejet Avot, es por eso que la han puesto Beseder Adinim, han puesto Masejet Avot en el Seder Adinim después del Masejet Sanedrín. Bejen kol ajajamin aniskarim ad Rabban Yohanan ben Zakkai, kulam min Sanedrim. Todos los sabios que están mencionados en este Masejet, en Masejet Avot, hasta Rabban Yohanan ben Zakkai, el que estuvo en Jerusalén, ustedes recuerdan, ¿no? que lo sacaron de la ciudad para que hablara con Vespasiano. Hasta entonces todos eran sabios del Sanedrín. Entonces por eso es que Masejet Avot viene generalmente después del Masejet Sanedrín en el orden de los tratados del Talmud. Ok, esta pequeña introducción que el Rab hace no es tan pequeña porque realmente se puede desarrollar mucho más lo que Rabbeinu Yonah dice, pero para nuestro estudio es suficiente que sepan estos 3 puntos entonces. En resumen, de la Akdamá entendemos algo muy importante, que el Masejet Avot indica la posibilidad de una corrección en la relación de la persona consigo mismo a través del trabajo de las midot. Comenzamos con la primera Mishnah, Be'ezrat Hashem, Be'sha'at Tova Mutzlachat, Perek Rishon, Mishnah Aleph, Masejet Avot. Espero que todas tengan un Masejet Avot delante, al menos las Mishnayot. Si no tienen el Perush de Rabbeinu Yonah o de Meiri, no es tan importante por el momento, porque yo voy a ir agregando ciertas cosas. Para aquellas que puedan ir tomando notas también sería una posibilidad de que vayan tomando notas tal vez de algunas cosas, si es que no tienen las explicaciones que Rab, en pueden libros. seguir, está el link, lo hemos puesto en el chat. Está en el link, ok. En hebreo. En hebreo. Rabbeinu Yonah, lo pusieron a Rabbeinu Yonah, ¿no? Sí, es Rabbeinu Yonah. Ok, muy bien, entonces está bien. Dice el Perek Rishon Mishnah Aleph. Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torá del Sinaí. Se refiere de aquel que habló en el Sinaí, que es Hashem, obviamente, no del monte, sino de Hashem que habló en el Sinaí. Umesarale Yoshua. Y se la entregó a Yoshua. Be Yoshua las Kenim. Y Yoshua se la entregó a los Zkenim, a los ancianos. Veskenim, y los ancianos, la Neviim, a los profetas.
En forma muy pashut, esto es conocido por todos, vamos a estudiar en forma simple, sin entrar en todos los diunim, que cuando hablamos de los ancianos estamos hablando de la época de los shoftim, ¿okay? De los jueces. No necesariamente todos los jueces fueron transmisores de la Torá, pero cuando se habla de Eskenim, estamos hablando de la época previa a los Nevi'im. Los Nevi'im comienzan con Shmuel en adelante, Shmuel Anaví en adelante. ¿Okay? Bela Nevi'im, Akshav. Bea Nevi'im, los Nevi'im, los profetas, Masru ale Anshe Knesset Agdola. Traspasaron, entregaron la Torá ¿a quién? A los Anshe Knesset Agdola, ¿sí? A los hombres de la gran asamblea, que era como una especie de grupo muy grande de sabios que había durante la época de la destrucción del primer templo, que continuó también después durante la época del segundo templo. Behen Ambru Shlosha Devarim. Ahora, Anshe Knesset Agdolah, los sabios de esta gran asamblea, dijeron tres cosas. Hevu Metunim Badim. Sean Metunin, Matun. Primero vamos a traducir, después yo les voy a explicar. Matun en hebreo quiere decir que es una persona que no actúa de una manera sin haberlo pensado antes. ¿Okay? No es una persona impulsiva, sino por el contrario. Matun es una persona que actúa todo lo que hace después de haberlo pensado. Eso se llama Matun. Entonces, Hevu Metunim Badim, que sean personas que piensen antes de decir o realizar un din, o sea, una ley, o de decidir una ley. Después, Bezrat Hashem, les voy a traer ejemplos que nuestros sabios, de la época también, cómo ellos pensaban los problemas y después decidían, ¿no? Vehemidu talmidim harbe. Y otra cosa que tienen que hacer es leamid, o sea, tienen que hacer que deben tratar de tener muchos alumnos, ve'asu seyak la Torah, y hagan un cerco a la Torah. Estas cosas las han escuchado ustedes muchas veces, y vamos a estudiar ahora cómo Rabbeinu Yonah lo quiere explicar. Y después vamos a introducirnos también en el Meiri, cómo el Meiri quiere explicar también estos tres puntos que dijeron los Anshe Knesset Agdolah. Ahora, ustedes me pueden inmediatamente preguntar por qué lo primero que se estudia, el primer mensaje que se estudia de comportamiento es de los Anshe Knesset Agdolah y no escuchamos nada, por ejemplo, de Yoshua o no escuchamos nada de los Kenim o de los Nevi'im. Por una razón muy simple, pero para eso está el Tanaj, que no sea. Si quieren saber lo que Yoshua hizo o dijo, está su libro. Los Kenim, toda la época de los Shoftim está en el Tanaj. Abran el libro, lo van a estudiar, y lo mismo con los Nevi'im. Entonces, la Mishnah nos quiere enseñar la época que vino después de que el Tanaj se cerró, que ya se codificó, lo que vino después. Dice Rabbeinu Yonah lo siguiente: Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah del Sinaí. Umesará le Yoshua, y se la entregó a Yoshua. Dice Rabbeinu Yonah: Ben Torah shevichtav, ben Torah sheve'alpe. O sea, le entregó Moshe a Yoshua la Torah oral, escrita, la Torah escrita, y también la Torah oral. Ok, el Rab trae acá una división, Torah escrita y Torah oral. Yo les tengo que decir además que muchas veces Rabbeinu Yonah entiende que nosotros sabemos ciertos conceptos. ¿Bien? Entiende que lo que él hace acá es dar una explicación, y hay conceptos que se supone que los conocemos ya. Entonces, existe la Torah Shevichtav. La Torah Shevichtav son los libros que Moshe escribió. ¿Okay? Los 5 libros que Moshe escribe, eso es lo que se conoce como Torah Shevichtav, la Torah que está escrita. Y todo lo demás que Moshe recibe en Har Sinaí y que después se traspasa oralmente, se conoce como Torah Shebealpe. Ambas fueron entregadas en el Sinaí. Por lo tanto, es tan valioso aquello que está escrito en los libros de Moshe,
en Bereshit, en Shemot, etc., como aquello que fue transmitido oralmente y que después se escribe, por ejemplo, en las Mishnayot o se escribe en los Midrashim, es el mismo, tiene la misma validez, es lo mismo, solo que uno fue escrito y otro fue transmitido oralmente, incluyendo algo que se llama Alajá le Moshe Misinai. Y esto también es importante tenerlo claro. La Torá de Israel está dividida técnicamente en Torah Sheviktav, Torah Shebe'al Peh, pero tienen el mismo valor y el mismo toque. Por lo tanto, no existe Yahadut sin ambas dos, Bichtav y Shebe'al Peh. ¿Por qué el Rab lo tiene que decir? Nosotros lo sabemos y obviamente las personas que lo leían no se olviden que Rabbeinu Yonah le enseñó a Nachmanides, no necesita decirle a Nachmanides esto, ni Nachmanides necesita decírselo al Rashban, el Rashba al Ritvan y el Ritva al Ran. ¿Por qué es tan específico esto? Porque es para que nosotros sepamos qué es la Torá que fue entregada a Israel, ambas. Y por lo tanto es muy importante la Mesorá, o sea, la transmisión de la Torá. La Torá se ha transmitido escrita y oral. Y eso es lo importante de entender. Es por eso que el Rab continúa y dice, Shea Torá beperusha nitna. La Torá fue entregada con su perush. Cuando Hashem le dice a Moshe Rabenu, escribe ahí ojo por ojo y diente por diente, le entregó el perush, que no significa que tengo que sacarte el ojo o tengo que sacarte un diente, sino que tengo que remunerarte con dinero por daños causados. ¿Bien? O sea, le entregó la Torá beperusha nitna. ¿Okay? Y eso es importante tenerlo presente, porque ese es el judaísmo, esa es la Yahadut. El que quiera negar eso, entonces está negando el principio a través del cual la Torá fue entregada. ¿Bien? Sheim Lokem, porque si no hubiese sido así, Efshar le Meidabe. No solamente que estaría negando el Masoret, sino que tampoco se podría saber lo que está escrito en ella, en la Torá. Sharekatu, y trae un par de ejemplos de que sin Torá oral no se puede saber lo que dice la Torá escrita. Son ejemplos bastante conocidos, pero es importante repasarlos constantemente. ¿Bien? Dice, por ejemplo, Lotik Zol, no robarás. ¿Bien? Lotik Zol. Bekol Nezikin Bichlal Oto Alaf. Y todo tipo de daños están incluidos en este lav, en esta prohibición de no robar. Behen hen atorah sheaya kabbalat Moshe besinai af al pi shelo nichtebu. ¿Qué significa esto? Que todos los nezikin están contenidos en la misma prohibición de no robar, porque cuando uno daña a otra persona, realmente le está robando eso que le dañó. Por ejemplo, si una persona de cabaná, digamos, en forma por motu propio, voluntariamente va y le tira una piedra y le rompe el vidrio a la casa, es como si viniera en la noche y le robara la ventana, porque la persona ya no tiene la ventana. Entonces, del no robar se van a aprender todos los daños, porque dañar a alguien, cualquier daño, es como robarle, porque estás impidiendo que él pueda utilizar ese objeto que fue dañado. Entonces es como robarse. Entonces todo se aprende de no robar. Y de ahí se desprenden muchos otros dinim, y por eso dice, hen, ellos son, dice, HaTorah, esto es la Torah, Sheaya Kabbalat Moshe Sinai, que fue la Kabbalah que recibió Moshe en Sinai, Afal pi shelo nichtebu, a pesar que en ese momento al principio no se escribió. Después sí se escribió, y hoy día tenemos leyes. ¿Qué pasa si una persona le rompe algo a alguien de tal manera o de tal otra? Hoy día sí ya tenemos leyes escritas, pero al principio no fueron escritas, sino que se entregaron oralmente. Veo otro ejemplo, trae el Rab, dice, Katuv bein dam ledam, que hay que saber distinguir entre un tipo de sangre y otro tipo de sangre. Bein din ledin, entre un din, entre una ley y otra. Ben nega le nega, entre un tipo de lepra y otro tipo de lepra. No quedó claro, entre comillas, obviamente Moshe lo sabía y lo transmite, de cómo se distingue entre esta sangre y esta, entre este din y este din.
entre esta lepra y esta lepra, todas esas distinciones, los pratín, los detalles, se entregaron oralmente. Bekama mar'e damim, y no se saben cuántos son los aspectos de las sangres de las que se está hablando. Bekama dinin mithalfin, cuántas leyes aparecen. Umar otanegaim, y todo lo que tiene que ver con la lepra. Ustedes saben que está escrito en la Torá 3 nombres cuando sabemos que son 4 formas distintas de lepra, etcétera, etcétera. Ahora no es el tema, ¿ok? Pero simplemente para que sepan que la Torá escrita junto con la Torá oral, eso fue entregado, porque si no, no podríamos entenderla, dice el Rab. Umarota negain kama ve kama hayeduim etzleno, cuántas las formas de las lepras, cuántas son conocidas por nosotros, al pia Kabbalah, según la tradición. Ellos utilizan, no hay que confundirse, la palabra Kabbalah, no como la usamos nosotros ahora que hablamos de Perimiuta Torah, que hablamos de las explicaciones profundas de la Torah, sino que la utilizan para decir la tradición. Entonces fue al pia Kabbalah, la Kabbalah, por la tradición. Veim hayume furashim, si hubiese estado todo explícito, o sea, si todo hubiese estado escrito, lo hainu yodim leeize aderech nelech, no podríamos haber sabido por dónde tendríamos que ir. Behem einan meforashim ki lo nitnu lichtov, no fue entregado para ser escrito. ¿Qué es lo que el Rab quiere decir? Que si hubiesen escrito todos los detalles de lo que está escrito, de las leyes, hubiese sido una cantidad enorme de información que no hubiéramos sabido cómo poder manejarla. Entonces, técnicamente es mejor así, que esté escrito tal cosa y después oralmente se transmiten los detalles. Eso por un lado. Beheme inan meforashim. Y los caminos no están normalmente escritos, sino que los detalles puedes escribirlo, pero no todas las circunstancias. ¿Bien? O sea, una ley puede estar escrita con todos sus detalles, pero a veces hay una circunstancia nueva que aparece y que esa circunstancia nueva no estaba escrita en los detalles. Para eso se necesita tradiciones orales sobre muchas cosas. Velo nitnu lechtov, que no habían sido dadas para escribir. Uktiv, y está escrito además, dice el Ram, Beetne leja et luchot aeben, te voy a dar las tablas de piedra, de a Torah, la Torah, de a mitzvah, la mitzvah. Y explica cada palabra. A Torah, zo, Torah shevichtav. Torah es la Torah escrita, lo que escribió Moshe. Be a mitzvah, zo Torah shebeal pe, es la Torah shebeal pe. Nimtzet Omer, resulta el Rab, o sea, le saqué en este punto, va a concluir en este punto, dice, Nimtzet Omer, resulta, Kol ha-mitzvot shenitnu le Moshe beSinai, todas las mitzvot que fueron dadas a Moshe en el Sinai, beperushan nitnu, fueron entregadas con sus explicaciones, beaktav hu shenikra Torah shevichtav, lo escrito se llama Torah escrita, beaperush y la explicación, Shenikra Torah shebeal pe, se llama Torah shebeal pe, Moshe limed et kol mipi agvura. Moshe lamad todo esto mipi agvura, o sea, de parte de Hashem. Lo más importante que el Rab dice hasta este punto es que Moshe recibe ambas, o sea, la Torah es una sola, pero recibe la Torah escrita como la Torah oral. Y el Rab explica además qué es la Torah oral. La Torah oral es la explicación de las mitzvot escritas en la Torah escrita. ¿Ok? Y eso es importante, eso es lo que tenemos que quedarnos en este punto. Continúa Rabbeinu Yonah y dice, Umesarale Yoshua. Se la transmitió a Yoshua. Que Moshe Neemar, como está escrito, Umesharto Yoshua bin Nun, su Mesharet era Yoshua bin Nun, Naar lo yamish mitoch Aoel, un joven que no se movía de dentro del Oel, de dentro de la tienda. Hay acá un tema que Rabbeinu Yonah aquí no lo dice, pero está escrito en otros lugares, también de donde él escribe y también de los contemporáneos, y una cosa conocida por la Torá, pero importante que la conozcamos también nosotros, que es lo siguiente. El sucesor de Moshe, o sea, la persona que iba a venir después de Moshe,
nosotros podemos imaginar tal vez a varias demuyot que conocemos de la Torá que podrían haber sido su sucesor. Probablemente la figura más que hubiésemos esperado más que fuera el que lo suceda, podríamos haber pensado en alguno de sus dos hijos. ¿Bien? Pero bueno, no fueron sus dos hijos. Ok, podemos entender que los hijos no continuaron con el mismo derech. Se entiende porque es algo que a veces ocurre. Pero tal vez alguno de los otros alumnos, y especialmente tal vez el más aventajado de todos, ¿quién era? No era precisamente Yoshua, sino que era Betzalel. Betzalel es la persona que Betzel Kel Hayá, o sea que estuvo prácticamente al alero de Hashem y supo cómo construir el tabernáculo y por lo tanto también supo cómo juntar las letras con las que fue creado el cielo y la tierra. Así trae Rashi, o sea que la Jochma de Betzalel probablemente era muy amuká, muy profunda, muy profunda. Entonces, ¿por qué no fue Betzalel el que continuó? Y sin embargo fue Yoshua. ¿Cuál es el motivo? Entonces, hay varios motivos de varios puntos de vista, pero quiero centrarme en la forma en que el Rab está estudiando. Fíjense que cuando dice el motivo de por qué Yoshua fue el que lo continuó, Rabenu Yonah trae un pasuk en Shemot Lamed Gimel Yud Aleph que dice, Umesharto, el que lo sirvió a Moshe, Yoshua ben Nun Na'ar. Este muchacho, lo yamish mitoch haoel, no se apartó del Oel. No porque probablemente Betzalel sí se apartara, bueno, construyó el Mishkan, o sea, se pueden imaginar que era alguien que estaba Shakua, Betzalel, en la Jochma Elokit, de una manera que nosotros ni tenemos ni imaginación. Y era bastante joven, ustedes saben, no era una persona mayor. Entonces, ¿por qué Yoshua? El Midrash cuenta que Yoshua tenía como función cuando Moshe enseñaba, él tenía como función arreglar el lugar donde Moshe enseñaba Torah. Entonces él siempre llegaba antes, arreglaba todo para que el momento que el maestro llegara estuviese todo fix, estuviese todo dispuesto para que el Rab pudiera comenzar a enseñar, lo que era necesario que hubiera. O sea, tenía una preocupación y un kesher, un jibur, una conexión con la Torá muy, pero muy pnimí. Él entendía que la Torá es importante y por lo tanto no solamente la transmisión, lo que el rabino les va a enseñar, sino que tiene que darse todo para que las personas entiendan que lo que se transmite es algo fundamental. Eso muchas veces ocurre que hay personas, por ponerlo en nuestros términos más simples, ¿no? Que a veces cuando se tratan de cosas de Torá, se busca probablemente lo que no cueste tanto, ¿no? O sea, lo que sea más fácil. Pero Yoshua no era de ellos, no era de esos que buscaba lo más fácil, ni buscaba lo más, entre comillas, barato. Estamos tratando de conectarnos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que, no sé, que piensan que el Sefer Teirín es un llavero, entonces compran unos Sefer Teirín así pequeñitos y los cuelgan, no sé, una serie de cosas muy extrañas, ¿no? Cuando el Teilín tiene que ser un libro grande, tiene que ser un libro con letras que se pueda ver bien, que la persona sienta que está leyendo de una forma que es muy elevada, ¿no? Así era Yoshua, él se preocupaba de estas cosas, se preocupaba de eso. Y eso muestra el amor que él tenía por la Torá. Y eso fue lo que lo hizo el Mesharet, lo hizo el servidor de Moshe. Y por eso también está escrito, cuando todos se iban del lugar donde Moshe enseñaba, él se quedaba allí arreglando todo para que todo quedase bien, y de esa manera lo que allí ocurrió, el shiur que se dio fue algo especial. Y eso fue lo que Hashem captó justamente como la esencia del líder, de la persona que tiene que continuar con la Torah. Y por lo tanto, explican los comentaristas, a Rabenu Yonah también, que lo que el Rab nos quiere enseñar, que no siempre la persona que más sabe Torah
es la persona que va a liderar una generación. Puede ser que hay algunos que saben mucho más, pero se necesita para ser el líder de la generación, obviamente, saber, porque en Amar es Hasid. Una persona que no sabe alajot de Shabbat, por ejemplo, es obvio que va a ser Hilul Shabbat, porque no sabe. La persona que no conoce alajot de Masau Matam, de comercios, por ejemplo, tan probablemente esté cayendo constantemente en robos, porque no lo sabe. Obvio que tiene que saber, pero no es suficiente eso. Hay una Siyatá Dishmaya especial en las personas que son líderes de Am Israel, y esa Siyatá Dishmaya, ese poder, lo da otra cosa. No solamente la Jochma, no solamente saber. ¿Okay? No olviden, estamos hablando con Rabbeinu Yonah, estamos hablando de, él nos está enseñando, ¿no? Rabbeinu Yonah, que en su época fue uno de los grandes líderes de Am Israel, el maestro del Ramban, una persona reconocida que traspasó la sabiduría de Rabbeinu Yitzhak Saginaor, estoy hablando de Rabbeinu Yitzhak Saginaor, para las generaciones que vienen. Y eso no es algo que solamente es conocer. Probablemente Betzalel puede ser que haya sabido más, no sé. Pero Yoshua fue el encargado, por ser el que ayudaba, el que servía. Continúa Rabbeinu Yonah y dice, Ve Yoshua las Kenim. Yoshua le entregó la Torah a quién? A los Zkenim. Ya les dije que los Zkenim probablemente sean los Shoftim. Dice Rabbeinu Yonah así, que Moshe Nehemar, como está escrito, él está trayendo las hojajot, está trayendo las pruebas de en qué lugar está escrito que fueron los Kenim, o que fue Yoshua que fueron los Kenim. Dice, Behol Yemea Zkenim, todo el tiempo en que vivieron los Zkenim, los ancianos, Asher Heerihu Yamin Ahare Yoshua. Esto está escrito en el Sefer Yoshua, que en un Sefer Yoshua dice que hay unos Zkenim, ancianos, que que vivieron después de Yoshua. Y como les dije, al parecer estamos hablando de la época de los Shoftim. No hay más, no dicen más, porque ya les dije, si usted quiere saber esa época, ahí está el Sefer, ¿no? El Sefer Yoshua, estudialo ahí con los comentarios. Uzkenim la Neviim beneviim masuran she'akneset agdola. Ahora ya entramos en el punto más álgido, o sea, en el punto que comenzamos a desarrollar. Dice, y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Hu Esra Besiato. ¿Quiénes son los hombres de la gran asamblea? Dice el Perkei Avot, es Esra y sus acompañantes. ¿Okay? O sea, Esra y sus alumnos, ¿no? Cuando hablamos de Esra, estamos hablando de Esra y Nehemia. Ustedes se recuerdan que los estudiamos en algún momento, el libro ese, junto con Daniel. Esos son allí comienzan los Anshak Neset Agdolah, con él, de ahí en adelante comienzan. Uneviei Beit Sheni, y los profetas que hubo en la época del segundo templo, que hablamos de Nehemia, el mismo Esra, Nehemia, Sehariah o Malachi, que son los que hay al comienzo de la época del segundo templo. Hayu Beotá Sia, y los profetas que estuvieron en la época del segundo templo estaban en el mismo grupo de Esdra, que ya les dije, Esdra Nehemia. Que Moshe Ambrú, como está escrito en Masejet Yevamot, como está escrito en la Gemara, Masejet Yevamot, Amar Rabidosa Ben Arkinas, dijo Rabidosa Ben Arkinas, que Sheamar Hagai, cuando dijo Hagai, de Barim Alalu, estas cosas, Al Medoha Zo Haya Yoshev. Estaba él sentado sobre la Medoha. ¿Qué quiere decir? Esto es una expresión, ¿no? Una expresión en el Tanaj. Sentarse sobre la Medoha quiere decir analizar un problema, pensar en algo en forma profunda. Se dice en el Lashon de Hazal, se dice sentarse sobre la Medoha. Y esto quiere decir que estaban analizando un problema, los Nevi'im estaban analizando un problema, hablamos que Haggai estaba analizando un problema, él era uno de los profetas del grupo de Ezra, y con ellos comienza la Tkufa de los Anshak Neset Agdolah. Esto es lo que el Rab nos quiere enseñar. Behine, aquí dice, Ki mina Nevi'im shel Bait Sheni, desde los profetas del segundo templo, Ahar Ahorban Hayu. Tenemos
otra tkufa que va hasta después del Jurban, después de la destrucción. Ki Hagai Hanavi Hayashama. Esto estamos hablando de los profetas del segundo templo que vivieron después del Jurban del primero. ¿Okay? O sea, el primer templo se destruye, ustedes saben, hay 70 años de interrupción. Ahí todavía, el principio del segundo templo, hay profetas que quedan después de la destrucción del primer templo. Y Hagai, por ejemplo, Hagai Hanavi Hayashama. Por ejemplo, Hagai Hanavi. Ve'anshei Knesset Agdola Masrua le'anshei Doram. Y los Anshei Knesset Agdola, o sea, los hombres de la gran asamblea, transmitieron esa Torá a las personas de su generación, las que vivían con ellos. Ve'achachamin libneihem. Y los sabios a sus hijos, a Jareihem después de ellos, Behol Dor Vador, de cada generación en generación, Beaita a Kabbalah, y hubo Kabbalah, o sea, transmisión, ya les dije que la palabra Kabbalah significa acá transmisión, y hubo Kabbalah mejajam lejajam, de sabio a sabio, Ad shenit kaptzu Chol Chachmei Israel, hasta que en un momento se juntaron todos los sabios de Israel, Benisreka etza mipi Hulam. Y hubo ahí una etzá, un plan al que llegaron todos y que todos estuvieron de acuerdo en ese plan. ¿Cuál? Lehikatev Torah shebe'al peh, en que sea escrita la Torah shebe'al peh. Hasta ese momento, ya les había dicho, la Torah shebe'al peh que recibió Moshe se había transmitido oralmente. Y la Torah shebichtá, pues el Sefer Torah estaba. Después que ocurre todo lo que ha ocurrido de Jajam Jajam, como él dice, llegaron en una ocasión los sabios a estar de acuerdo en algo, que debe ser escrita la Torah shebe'al peh, Bekatbu besatmu ha Talmud. Y ahí fue donde escribieron y cerraron, o sea, dijeron, esto es el Talmud. Este va a ser el Talmud. Esto va a ser Talmud, que decir el estudio. O sea, cerraron un libro que se llama Talmud, y este libro que se llama Talmud es el estudio que vamos a transmitir. Beajareigen, después de eso, Lonosaf Bodavar, después de que se cerró esto que se llama Talmud, Lonosaf Bodavar, no se agregó nada. O sea, lo que está ahí, ese es el mensaje. Eso es lo recibido desde el Sinaí. Beloni gra mimenu, y no se quitó de allí nada. Begam Adorahu, también aquella generación, Masru la Geonim, o sea, como les había explicado, que después que se cierra el Talmud, se pasa esta Kabbalah a los Geonim. Beaita Kabbalah mi Gaón le Gaón. Y pasó la transmisión de Gaón, Gaón es para decir sabio, ¿no? De sabio en sabio. Rav mi pi Rav, un rabino recibió de la boca de otro rabino, Ad Hayom Hazeh, hasta nuestros días. El Rab está hablando en el año donde él vivió, estamos hablando, como les dije, de Rabenu Yonah, y estamos hablando de hace prácticamente 900 años atrás, más o menos. Entonces, hasta esa época él dice que había pasado de generación en generación hasta donde él está. Y nosotros podemos agregar que desde entonces hasta nuestros días. Akshav, dice, ¿qué dijeron los Anshei Knesset actual? Después que el Rab hace esta introducción hasta sus propios días, ustedes ya la pueden ver, no vamos a ampliar demasiado por los testimonios. Lo que más me interesa acá es el estudio de lo que está escrito de los sabios del Pirkei Avot. Sobre ellos vamos a hablar y a ellos sí los vamos a ubicar históricamente para que comprendan también en los lugares donde ellos estuvieron y las cosas que ellos dijeron. Ahora, los Anshei Knesset Agdolah, cuando Anshei Knesset Agdolah, no se olviden, es después de la destrucción del primer templo, el principio del segundo templo, comienza ese grupo que continúa hasta que deciden escribir la Torah shebe'al peh, que después de que se escribe, así se crea el Talmud, después del Talmud los Geonim, después de los Geonim los Rabbanim, hasta la época de Rabenu Yonah. Y de ahí en adelante Rav de boca de Rav, maestro de maestro. Akshav, volvemos hacia atrás entonces al Anshei Knesset Agdolah. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? En Ambrush Losha Devarim.
Ellos dijeron tres cosas. ¿Cuáles fueron? Las siguientes. Hevu metunim badim. Ya les dije que sean tranquilos, que sepan en forma muy detenida analizar cada problema para dar sobre eso respuesta. La morim, la morim oraot velaposkim et adim. Esta advertencia, dice el Rab, está hecha para los que son instructores, para los maestros que tienen que enseñar Torah. Veleposkim et adim, y los que tienen que decidir cuál es la halajá antes de que enseñen y antes de que decidan cuál es la halajá. Ambru lebal ismehu bemachshava rishona. No se apoyen inmediatamente en el primer pensamiento que tengan. Esto también lo podemos aplicar a nosotros mismos. Esto está dirigido aquí, obviamente, a los rabanim, a los rabinos, que antes de enseñar algo o antes de decidir una halajá, no se apoyen en el primer pensamiento que tengan, sino que sea meditado. También nosotros, cuando enseñamos algo, hay que pensar, ¿bien? Y no apoyarse en lo primero que uno piensa, sino que tratar de que eso quede reflexionado y meditado. Beamtaná, que sea beamtaná. Amtaná hoy día en hebreo quiere decir que se espere, o sea, que se medite. Gedolá, una meditación grande. Uveiyun hadak, y que las cosas sean analizadas con que sea algo muy fino, con finura, o sea, que se sepa distinguir muy bien una cosa de otra, que los pensamientos, los estudios no sean engañosos, porque a veces ocurre que la persona por una especie como de pereza, a veces intelectual, no suele captar muy bien o como que no es tan importante tal vez distinguir entre esto o lo otro y al final no llega a entender si se le cayó una cucharita que era de leche adentro de un guiso que era de carne, qué será y cómo será y qué sucede, etc. No, que las cosas sean con finura, o sea, que los conocimientos estén ubicados en el lugar donde tienen que estar. Lebal it'u beshikul hadat, para que no nos vayamos a equivocar cuando tenemos que decidir. Ki Adán hamemaer leorot nikra poshea. La persona que se apura en enseñar algo sin haber analizado en forma sustancial y bien, dice el Rab, se llama poshea, se conoce como si fuese un delincuente. No es un delincuente, obviamente, porque la persona a veces se puede equivocar, pero si esa equivocación es resultado de meirut, o sea, de una forma no seria de enseñar, entonces eso sí puede llamarse como que de alguna manera él está siendo negligente. Be'af al pi, a pesar, shehashav lomar, a pesar que él pensaba decir a Emet, la verdad, en se shogeg, no se llama que se equivocó, ach karov lemezithu, sino que incluso esta persona está karov, está cercano a ser un mezid, o sea, haberlo hecho en forma intencional. Asher lo natan bilvavo, porque no puso en su corazón leemor decir, levav hanimharim lo yavin ladat. El corazón de los apresurados no suele entender realmente, ki ataut bechol adam matzuihu, porque el error, la equivocación obvia que se puede encontrar en todas las personas. Por lo tanto, si algo tenemos que obtener de esto, a pesar que nosotros no somos legisladores de Torah, ni somos tampoco grandes maestros de esto o lo otro, pero sí cada uno tenemos que tratar de entender que hay que reflexionar antes de decidir por una razón muy simple, porque el ta'ut, el error es algo matsui, el error es algo que es frecuente. Por lo tanto, hay que tratar de pensar antes de decidir o antes de hacer, porque si lo hacemos apresuradamente, puede ser que nos equivoquemos. Y en ese caso, podemos llegar incluso, alguien puede decir, no, pero mi cabana era buena, sí, pero
no lo meditaste suficiente para que realmente sea algo pensado. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que tratar de entender de este primer punto, a pesar que nosotros no somos poskim ni somos grandes maestros de Torah, pero por lo menos saber que como el error es matsui, pensar un poco o dos veces cada cosa antes de realizarla o decirla o enseñarla o decidir. Ok, vamos a quedar hasta acá. Si hay preguntas, por favor me las pueden hacer.